El 37,2% de la población, unas 17,5 millones de personas, es considerado pobre en la Argentina y el 8,2% vive en condiciones de indigencia, informó hace algunos días el INDEC. De acuerdo a los datos del segundo semestre del 2021, de esta manera, los indicadores sociales principales mostraron una mejora respecto al 42% de pobreza que marcó el 2020 y el 40,6% de la primera mitad del año pasado. Tanto la pobreza como la indigencia tuvieron un recorte, explicado por la recuperación económica superior al 10% en el 2021, que fue acompañada por un rebote en los números del empleo. De todas formas, ese alivio fue muy parcial, en especial para las familias que viven de ingresos de empleos no registrados. Como referencia, los trabajadores de la economía informal perdieron por unos 12 puntos porcentuales contra la inflación. Más allá de la mejora del segundo semestre del 2021, los indicadores sociales todavía están por detrás de los niveles que tenían antes de la irrupción de la pandemia. Como comparación, hacia fines del 2019, el último índice sin incidencia de la crisis sanitaria mostró una pobreza del 35,5% y un 8% de indigencia. En el peor momento de la pandemia, la pobreza llegó a tocar un pico de un 42%, mientras que la indigencia tuvo su punto más alto en el primer semestre del 2021 con un 10,7%. Según la opinión de los analistas, la desocupación, que bajó al menor nivel desde el 2017, puede ser una explicación que justifique la baja de los indicadores de pobreza e indigencia en comparación con el 2020, cuando habían finalizado en 42% y 10,5% respectivamente. El costo de la canasta básica alimentaria subió un 9% durante febrero de este año, por lo que una familia tipo, integrada por dos adultos y dos menores, necesitó percibir ingresos superiores a los 37.413 pesos para adquirir la cantidad mínima de alimentos y no caer en la indigencia. Por su parte, la canasta básica total aumentó 6,6% durante febrero, por lo cual esa misma familia tipo requirió percibir ingresos superiores a los 83.807 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza. La canasta básica, que además de alimentos incluye otros ítems del gasto como indumentaria, salud, transporte o educación, determina la denominada línea de pobreza. Es decir, los hogares con ingresos menores son los que pasan a ser considerados pobres. De la misma manera, la canasta alimentaria, que tiene un alcance limitado a bienes de primera necesidad, es la que configura la línea de la indigencia, aquellas familias que no llegan a cubrir los ingresos necesarios para adquirir la canasta básica alimentaria son considerados indigentes en la República Argentina. Pero hay un dato que es mucho más doloroso, mucho más preocupante, porque es el dato que marca que más de 5 millones de niños y adolescentes, esto es, más de 5 millones de menores de 14 años, son pobres en la Argentina. Siempre hemos escuchado decir y sostener que los niños y los jóvenes son el presente y el futuro de cada uno de los países, pues estos números que alarman, que duelen y que deberían motivar
a los gobernantes de turno a tratar de dejar de lado sus discusiones palaciegas y poder pretender, sobre todo, definir políticas públicas que cambien la realidad, sobre todo de estos más de 5 millones de menores que son pobres en la Argentina. Bueno, esto también lo ha especificado el INDEC, donde se establece que en el territorio argentino el 51,4% de los contabilizados durante el segundo semestre del 2021 son menores de 14 años y viven bajo la línea de pobreza. Todo apunta a que marzo, que cerró con una inflación cercana al 6%, y de confirmarse ese dato, habría alcanzado el 15% en el primer semestre, estamos hablando de la inflación, con una suba de un 20% en los alimentos. Con estas proyecciones en las manos, los especialistas económicos sostienen que la medición del índice de pobreza va a volver a aumentar por sobre el 40%, luego de haber terminado en el 37,7% en el segundo semestre del año pasado. Que la baja de la pobreza sea sostenida en el tiempo debería ser un objetivo y eso no se ve. Febrero y marzo también vuelven a pegarse con la inflación del índice de precios al consumidor y eso va a provocar un efecto contrario a lo que sucedió entre el tercer y el cuarto trimestre del año pasado. Ayudar a los más necesitados debería ser una política de Estado en la República Argentina. La decisión del gobierno de otorgar un bono de 6.000 pesos a los jubilados que cobran la mínima es solo un paliativo a uno de los dos sectores más vulnerables de la sociedad. El otro, como lo decíamos, son los niños recién nacidos y hasta los 14 años de edad. Por ejemplo, los jubilados recibieron un aumento del 12% y si se considera la inflación de un 6% en marzo, esto diría que en el primer trimestre nuestros abuelos, nuestros jubilados, habrán quedado por 3 puntos abajo de la suba de precios acumulada. Y de ahí surge la necesidad de este refuerzo hasta que en mayo se le vuelvan a ajustar los saberes. Y la pregunta es, tantos años de vida, tantos años de trabajo, tantos años aportando para el crecimiento de la Argentina y hoy millones de jubilados no pueden acceder a la canasta básica alimentaria. Y esto no lo decimos nosotros solamente, sino que los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos marcan que en el segundo semestre del año pasado, el 13% de los mayores de 65 años que se entiende ya deberían estar jubilados, estaba en una situación de pobreza. Reitero, según los datos del INDEC, en el segundo semestre del año pasado, el 13% de los mayores de 65 años que se entiende ya deberían estar jubilados, estaban en una situación de pobreza. Aunque el presidente dice que no hay hambre, aunque la vicepresidenta dice que este es un país viable, hay solamente 1 de cada 4 argentinos vive sin carencias en la actualidad. Bueno, y entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo el Frente de Todos, este frente que gobierna la República Argentina, va a seguir priorizando sus peleas, sus internas, sus loteos palaciegos y cuándo va a dedicarse fuertemente a combatir la pobreza, la inflación y el desempleo en la República Argentina? Cristina conoce mejor que nadie los mecanismos populistas de distribución de los recursos de todos. Cristina
también sabe cómo administrarlos en beneficio propio y entiende las consecuencias de cortar ese círculo vicioso. No por nada, la base de sustentación de Cristina y del kirchnerismo es la política, es las personas y los ciudadanos que más beneficios del Estado reciben. Pero claro, de cara a los ajustes que se vienen, producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estos beneficiarios del Estado también van a ser los más afectados, ocasionándole un problema muy difícil de resolver que da fundamento al distanciamiento que intenta Cristina de su propio gobierno. Con un presidente sin credibilidad y desgastado antes de su tiempo, nos encontramos los argentinos navegando rumbo a un conflicto social de proporciones que generará más de una discusión en la desmoronada coalición de gobierno. El acampe en la 9 de julio y los acampes que hemos visto en las ciudades más importantes de toda la Argentina es uno de los tantos síntomas de la protesta social que se está gestando a nivel nacional. Piden más porque lo que les dan ya no les alcanza. Es el populismo en funcionamiento, donde haga lo que haga el gobierno resulta exiguo. La inflación se devora no solamente el bolsillo de los argentinos, la inflación también se está devorando a Alberto y a Cristina. Mientras los reclamos sociales comienzan a explotar, la clase dirigente disimula sus grandes contradicciones a la hora de justificar los privilegios de los que gozan, dietas y jubilaciones millonarias, entre muchos. Al mismo tiempo que la pobreza no para de causar estragos en la población más vulnerable. Los argentinos ya estamos cansados de tanta explicación y de tan pocos resultados. Llevamos décadas cuesta abajo. Ya nos explicaron de todo mientras nos prometían un futuro mejor que nunca llegó. La soberbia de un sector mayoritario de la clase dirigente les impide ver en lo que se han convertido y lo que el ciudadano de pie siente. Hartazgo e indignación reflejan el sentir de nuestra sociedad, atrapada en el fango de las discusiones de temas que solo le importan a los de arriba, quienes tienen la responsabilidad de servir a su pueblo, pero que se han acostumbrado a servirse de él. En el interín, inventan humos mediáticos para tapar la realidad, como las declaraciones de Belis de esta semana, donde la terapia de grupo del presidente o la foto sonriente de su compañera en la tapa de una revista haciendo alarde de lo que una inmensa mayoría de argentinos sumidos en la pobreza carece. Tan inoportunos son como torpe. Nunca antes en la historia argentina llegamos a la situación del hartazgo social actual. A diferencia de la época del que se vayan todos, el fastidio de la sociedad hoy es enorme, pero siliente aún. La pandemia tiene algo que ver en todo esto. Los argentinos nos sentimos cansados, agobiados y podridos de una clase dirigente que se mira en el espejo a la mañana y solo puede ver su ombligo, salvo honrosas excepciones que lamentablemente son muy pocas. No se trata de descalificar a las autoridades, sino que lo que pretendemos es que éstas entiendan que no hacen más que llevarnos por el camino del fracaso. Cada gobierno en la Argentina es peor que su antecesor. Ese es el promedio de nuestra historia. El futuro luce cuanto menos preocupante. Para colmo, en el frente de todos que tiene la responsabilidad de gobernar el país hasta el 10 de diciembre del 2023, se asemeja más a una riña de gallos que a una coalición unida
y enfocada en solucionar los problemas para los que fueron votados. Su grieta interna da vergüenza ajena. La crisis actual es muy profunda, tanto que la Argentina de hoy es una tierra de narcos, pero desde el Estado no se enfrenta a ese drama con la seriedad que merece un flagelo que poco a poco va penetrando cada día más en nuestro entramado social, que para colmo, la pobreza es su mayor caldo de cultivo. Ni qué decir de la educación. Sarmiento debe revolcarse en su tumba a consecuencia de la decadencia del sistema educativo argentino, que hipoteca el futuro nacional y popular, donde unos maestros siguen un criterio, otros hacen lo que pueden, mientras algunos dan sus clases en lenguaje inclusivo y otros ni siquiera pisan las aulas, pero conservan el estatus de maestro. Paradel es un claro ejemplo de lo que nos pasa. Para unos pocos es un gran dirigente, pero para la gran mayoría uno de los principales responsables del deterioro del sistema educativo. Hay que tener en claro que sin educación no tenemos proyecto de país que sea viable. Debería ser la prioridad de todos los argentinos. La clase dirigente solo genera con sus actitudes día a día un mayor rechazo de los de abajo, de los que solo tenemos el derecho a votar una vez cada 2 años y pagar impuestos todos los meses. Aquellos que se sienten legitimados para actuar en la política deben entender que es para servir a la nación y no para servirse de ella. La política hoy es propiedad de unos pocos. Los ciudadanos comunes estamos cada vez más lejos, ya sea por hartazgo, cansancio o indiferencia, de ese lugar tan preciado por el que los elegidos se pelan la piel no solo para llegar, sino para sostenerse en el tiempo. Se alteró por completo la discusión de los temas trascendentales que nos permiten salir del fondo del pozo. Quedamos en el lugar de meros espectadores de la rencilla de la casta, con el resultado nada alentador de que el futuro y la solución de los problemas deja de ser el centro del debate para ocuparlo, por caso, en el divorcio del dúo Pimpinela. Estoy hablando de Cristina versus Alberto, cuando el centro del debate es un tuit de la vicepresidenta. Es claro que los argentinos, o en todo caso el gobierno, ha perdido el rumbo. Por ahí sentimos los jujeños como que estamos viviendo a lo mejor en una isla, porque hace algunas horas, en la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura de la provincia, el gobernador Gerardo Morales pudo transitar por distintos aspectos de una gestión que, más allá de los matices y más allá de que ningún gobierno tiene la verdad absoluta, pero marcan un camino de un Jujuy que tiene un norte. El cannabis medicinal, la energía renovable, el litio, la zona franca comercial e industrial, todo lo que tiene que ver con un plan maestro plurianual de obras por más de 148.000 millones de pesos que marcan fundamentalmente la construcción de escuelas, de caminos, de edificios, de obras simples y sencillas para los ciudadanos jujeños, sin dudas nos hacen ver a los jujeños, y muchos nos miramos y decimos: qué lindo que está Jujuy, qué bueno que tengamos un norte. Pero no todo esto está pasando en la República Argentina. Hace muy poquitos días, cuando veíamos la tasa de pobreza de los niños pobres, de los jubilados que no pueden llegar a cubrir la canasta básica alimentaria, y en contraparte vemos un Máximo Kirchner con un patrimonio declarado de más de 400 millones de pesos,
donde vemos funcionarios de los gobiernos kirchneristas que han sido procesados y ya condenados por corrupción, como el caso de Devido y de Jaime en la compra de los trenes. Cuando vemos la noticia de que la vicepresidenta que dice representar a los pobres cobra más de 4 millones de pesos de jubilación cuando nuestros abuelos, la mayoría de ellos, no llegan ni siquiera a los 39.000 pesos, no llegan ni siquiera para comprar los alimentos que necesitan para todo el mes. Cuando vemos estas situaciones de niños, de más de 5 millones de niños bajo la línea de pobreza que tienen que ir a los comedores para poder alimentarse, y vemos un vicepresidente condenado por corrupción que cobra una jubilación de privilegio de más de 500.000 pesos por mes, pero que además hoy se transforma en un panelista de la televisión pública que pagamos todos los argentinos con nuestros impuestos. Pero como si esto fuera poco, como saben decir los vendedores ambulantes allá, subido a los colectivos, a esos viejos trenes, digo, como si esto fuera poco, aparece hace algunos días el Estado argentino, el gobierno kirchnerista, dándole un subsidio, un reconocimiento, una indemnización a Nacha Guevara por más de 12 millones de pesos por ser una perseguida política. Digo, esta Argentina está al revés. Por eso es que cuando hablamos de la casta, de los beneficios que tienen los que gobiernan a nivel nacional, se contrapone claramente con lo que ocurre en la sociedad argentina. No hay empatía, no hay gobierno, no hay un rumbo, no hay un norte. Y entonces mientras nuestro presidente, Alberto Fernández, aludía a John Lennon en un claro pedido de clemencia a su jefa política, hagamos terapia de grupo y démosles una oportunidad al diálogo, decía Alberto Fernández, con la realidad que nos azota a diario y los más de 17 millones de pobres, a mí me queda la sensación de que ninguna frase expresa mejor el sentir popular que la dicha por don José de San Martín, nuestro padre de la patria, cuando dijo que robar es un delito, pero arruinar al país es traicionar a la patria.